Las glías son células que se asocian o que acompañan a las neuronas en el sistema nervioso central, y hay como dos grandes grupos: la macroglía, que comprende los astrocitos, los precursores de oligodendrocitos y los oligodendrocitos, que tienen un origen del epitelio neural. Acá se muestra la glía radial, y tanto los astrocitos como las células precursoras de oligo y los oligodendrocitos vienen por proliferación de esta célula, luego se generan las neuronas, y un tercer componente, otro componente, que es la microglía, que es una célula de origen mesodérmico que invade al sistema nervioso en desarrollo y se incorpora a esta población celular que acompaña a las neuronas. Fíjense ya en este simple esquema la situación estratégica que tienen los astrocitos, que es esta célula representada en violeta, con prolongaciones que rodean a los vasos sanguíneos, también las uniones sinápticas, somas neuronales, los nodos de Ranvier, e interacciona muchísimo con los otros tipos gliales. Hay muchísima literatura que habla de las múltiples funciones y variadas de estas células, pero como este es un seminario corto y de resultados, los dejo para que lo miren los reviews que cito por allí, u otros que ustedes tengan. Vamos entonces a hablar de qué entendemos por reactividad glial. Reactividad glial es una reacción de esta población celular, sobre todo los astrocitos, pero también de la microglía, frente al daño en el sistema nervioso, y se caracteriza por la proliferación de las células tanto de la microglía como de los astrocitos, y la hipertrofia de sus prolongaciones, de astrocitos y también de microglía. Se le ha adjudicado tradicionalmente un papel en limitar el área del daño del sistema nervioso y contribuir con la remodelación y la recuperación de la función neural luego del insulto. La reactividad glial es un fenómeno que se conoce ya desde el siglo XIX. Perdón, hace tiempo por estos investigadores describían astrocitos de esta forma, que tienen una hipertrofia mórbida en patologías, en condiciones patológicas. Entonces, también hay un montón de literatura desde ese momento hasta el momento actual que aporta un montón de modificaciones en la expresión génica, en la morfología y en varias de las funciones normales durante la reactividad glial en distintas situaciones patológicas, pero a mí me interesa concentrarnos hoy en esta propuesta en la que trabajamos en el laboratorio, en que la reactividad glial sufre lo que llamamos una reprogramación metabólica. Y una reprogramación metabólica en el entendido que es un redireccionamiento del metabolismo energético para promover proliferación y crecimiento. Si ustedes recuerdan, el metabolismo energético incluye la degradación de la glucosa por esta vía glicolítica citosólica, y a este nivel, cuando llega a la piruvato deshidrogenasa mitocondrial, si esta enzima está muy activa, el piruvato ingresa, se transforma en acetilcoenzima A, ingresa al ciclo de los ácidos carboxílicos, y luego se ocurre la fosforilación oxidativa. En cambio, alternativamente, si esto no funciona tan bien, el piruvato puede ser transformado a lactato y sale de la célula. Entonces, las vías, ya sea glicolíticas, anaeróbicas o de fosforilación oxidativa, hablan de una modificación del metabolismo energético para poder proliferar más. Las células que más proliferan son fundamentalmente glicolíticas y apagan un poco la fosforilación oxidativa, y a eso nos referimos cuando hablamos de reprogramación metabólica. Empezamos con el primer ejemplo, entonces, el primer tema en el que nosotros nos involucramos. Nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo en esta enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta, neurodegenerativa humana, que afecta específicamente a las motoneuronas, a las dos poblaciones, las motoneuronas superiores ubicadas en la corteza cerebral, que envían axones e inervan a las inferiores, que se localizan ya sea en los núcleos del tronco o en el asta anterior medular, y de allí inervan a la musculatura estriada, y por lo tanto gobiernan todos nuestros movimientos voluntarios. La degeneración y muerte de estas células determina una parálisis severa que induce una discapacidad bastante importante y que además es progresiva, no tiene forma de detenerse, por lo menos hasta ahora, no conocemos hasta ahora.
Esta enfermedad tiene una incidencia que es más o menos la misma en casi todo el mundo, salvo algunas excepciones, de 1 a 3 personas cada 100.000 por año, y una prevalencia que es un poco mayor, de 5 a 9 personas cada 100.000 personas por año, porque en general, una vez establecido el diagnóstico, los pacientes suelen sobrevivir entre 2 a 5 años en promedio luego del diagnóstico, aunque hay gran variabilidad en la edad de comienzo y en el tiempo que dura. Acá les muestro la carátula de una publicación de neurólogos uruguayos. Me tira la gorrita del mouse, perdón. Para que te lo saques. Disculpe, ahí va, gracias, porque no la podía mover. Acá les decía, les muestra la carátula de este trabajo de algunos neurólogos uruguayos. Cristina Vázquez es la actual profesora del Instituto de Neurología, donde se muestra que estos valores son aproximadamente los mismos que en el resto del mundo y describen algunas otras cosas de los pacientes. La esclerosis lateral amiotrófica, hay un 10% de los casos de esta enfermedad que se llaman familiares porque se asocian con una historia familiar. Y desde los años 90 se buscan alteraciones genéticas que expliquen estas características familiares, y ahí les muestro una gráfica que está tomada de esta revisión de Al-Chalabi, que muestra cómo se han incorporado un montón de genes en los que se han notado alteraciones asociadas a la enfermedad. El grosor de estos círculos tiene que ver con la cantidad sobre el total de casos. La parte azul significa que esas mutaciones se han asociado a casos familiares, pero la parte roja de esos círculos corresponde a los casos esporádicos, o sea que no necesariamente la mutación esté vinculada específicamente a un caso familiar o no. La primera que se encontró, allá por el 93-94, fueron alteraciones en esta enzima, que es la superóxido dismutasa, que es una enzima antioxidante. Y el hallazgo de esta enzima determinó la generación de estos modelitos, que les muestro acá fotos al costado, tanto de ratones o ratas, que sobreexpresan algunas de las mutaciones identificadas en humanos, de el gen de la superóxido dismutasa con las mutaciones asociadas a la ELA familiar, y estos animales que fueron desarrollados por Gurney en el 94 y Howland en el 2002, generan luego de determinado tiempo, que es variable, alteraciones en su función motora, sobre todo en los miembros posteriores, con lo cual resultaron modelos adecuados, o relativamente adecuados, para estudiar muertes neuronales, mecanismos centrales. Y hay también montones de literatura utilizando estos modelos animales para la ELA. Estos animales, como les muestro allí, acá es un mayor aumento de la región del asta anterior de la médula espinal de ratas en particular, y fíjense cómo las ratas que no tienen el gen, tanto IVA1 es un marcador para microglía, y GFAP es la proteína de los filamentos intermedios de los astrocitos. Fíjense cómo aumenta el número de astrocitos y el grosor de sus prolongaciones en los animales portadores y sintomáticos, además, y lo mismo ocurre con la microglía, o sea que también en esta circunstancia la reactividad glial es notoria y es importante, acá hay cuantificaciones. Nosotros, en la intención de discriminar mejor la interacción que tenían estas células, los astrocitos en particular, primero con las motoneuronas y con la muerte neuronal, trabajamos hace tiempo en este abordaje que son cocultivos, ¿no? Hacemos cultivos de astrocitos, ya sea obtenidos de los animales no transgénicos o de los animales portadores de la mutación, lo hemos hecho con ratas y con ratones, y sobre esa monocapa de astrocitos incubamos o agregamos una preparación de motoneuronas purificadas, en este caso no transgénicas, wild type. Y analizamos en primer lugar la sobrevida y hacemos algunos otros estudios de este cocultivo. Acá se muestra una foto ejemplificante de una motoneurona marcada para P75, que es un receptor que tienen estas neuronas, sobre la monocapa de astrocitos. Acá pueden adivinar algunos de sus núcleos. Y fíjense cómo las motoneuronas desarrollan esa gran cantidad de neuritas sin la necesidad del agregado externo de factores tróficos, que si no es imprescindible para que desarrollen esa morfología.
Haciendo estos estudios, nosotros encontramos por el 2006, utilizando astrocitos de rata en este trabajo, que cuando las motoneuronas eran plaqueadas sobre una monocapa de astrocitos portadores de la mutación, se reduce su sobrevida casi en un 50%. Y eso después fue reportado también por otros investigadores, como este trabajo acá de Nagai, utilizando tejidos de ratones, o incluso de Di Giorgio, utilizando astrocitos derivados de las células madre pluripotentes inducibles humanas, ¿no? O sea que es un efecto que se repite, y si bien estos hallazgos son alrededor de los primeros 2000, como ven ahí, entre el 2006 y el 2007, esos laboratorios, 2 de ellos son más fuertes que nosotros, han intentado múltiples veces identificar los factores neurotóxicos que determinan, y todavía no está totalmente dilucidado cuál es el factor que determina la muerte neuronal. Nosotros, como estábamos interesados en esto que les conté del metabolismo energético, lo que hicimos fue aislar las mitocondrias de esos cultivos de astrocitos transgénicos. También lo hicimos de la médula espinal y del cerebro, pero acá les muestro de aisladas de astrocitos, y fíjense, estas son, y le hicimos oximetría, ¿no? En colaboración con Adriana Casina, que resulta que es mi hermana también. Entonces, estas son curvas de consumo de oxígeno, porque en aquel momento no teníamos aparatos tan sofisticados. Y acá ven cuando, frente al agregado del sustrato, que es el succinato, el sustrato para la cadena respiratoria y al ADP, hay un quiebre en el consumo de oxígeno, indicando de que aumenta la síntesis del ATP, y eso, por eso consume más oxígeno. Este quiebre determina que la fracción entre este estado, que se llama estado 4 y estado 3, el cociente entre estos dos, que se llama cociente de respiración, nos da una idea de cuán acopladas están esas mitocondrias. Y fíjense que cuando vemos lo que ocurre en las mitocondrias que vienen de los astrocitos portadores de la mutación, no existe ese quiebre en la pendiente, y por lo tanto el RSR es 1, y tiene un menor coeficiente respiratorio, con lo cual concluimos de que esas mitocondrias estaban desacopladas. En esto estábamos cuando Pablo Díaz, acá en el instituto, cuando todavía Luis Reito, en el instituto, lograron aislar en estas ratas portadoras de la superóxido dismutasa células de la médula espinal del animal adulto, que en aquel momento era muy difícil encontrar gente que hiciera cultivos de astrocitos en adultos, ahora es un poco más frecuente, y lograron aislar una población de astrocitos, que en ese momento creíamos que eran astrocitos, que proliferaban de manera muy intensa, y no tenía una senescencia replicativa. Esas células las replicó Pablo muchas veces, y fueron células realmente que tienen un comportamiento casi tumoral. Estas células, caracterizadas por sus marcadores, tenían algunos marcadores de astrocitos, como la glutamina sintasa, por ejemplo, pero carecían de transportador de glutamato, que es muy característico. Por eso, a partir de ahí le hablamos de glías aberrantes, porque no teníamos muy claro cuál es el origen de estas células, aunque después Luis con el grupo aportó algunos datos más al respecto de esta población celular. Bueno, esta población celular entonces que proliferaba tanto, fíjense la curva de proliferación comparada con los astrocitos neonatales no transgénicos y los neonatales portadores de la mutación. Quisimos ver entonces cómo estaban las mitocondrias de esta, antes que eso, evaluamos su capacidad tóxica sobre las motoneuronas en los cocultivos, igual que veíamos con los astrocitos neonatales, y como ven ustedes acá, cuando ubicamos o cultivamos las motoneuronas sobre estos cultivos de glías aberrantes obtenidos de los animales sintomáticos, la muerte neuronal inducida es aún mayor que cuando los astrocitos eran obtenidos de animales neonatales. Entonces fuimos a ver cómo estaba el metabolismo mitocondrial. En ese momento en el CEINDIO habían incorporado este aparatito que es el Oroboro, que nos permitía medir el consumo de oxígeno sin aislar las mitocondrias. Entonces poníamos suspensiones de las células en estas camaritas aquí y medíamos el consumo de oxígeno y calculamos el RSR comparando astrocitos no transgénicos y las que llamábamos glías aberrantes, o ABAs, como le llamó Pablo en ese momento. Y fíjense cómo hay una disminución progresiva del coeficiente de respiración, que se acompaña también con una disminución progresiva del promedio de la longitud de las mitocondrias cuando lo analizamos en esas células in vivo. Estas son fotos de estas células en cultivo,
vivas, y que se ha marcado su red mitocondrial con MitoTracker Green, y mediante medido digital se midió la longitud promedio de esas mitocondrias. O sea que hay una correlación positiva entre disminución de la capacidad de acopio y respiración de esas mitocondrias y el tamaño mitocondrial. Un dato que ya se sabía en la literatura, que en general hay cambios en la dinámica mitocondrial cuando hay cambios en la fosforilación, y unos dependen del otro. Cuanto más se fragmentan las mitocondrias, la capacidad de fosforilación oxidativa es menor, y como ustedes ven acá, las glías aberrantes tienen las mitocondrias mucho más fragmentadas. Esto también lo describió Silvia Olivera, acá en el instituto tiene un trabajo hecho con microscopía electrónica en esta población celular, y también vieron fragmentación mitocondrial en estas células. Toco el botón que no toco. Bueno, y entonces fíjense lo que nos pasa, ¿no? Tenemos células que apagan la fosforilación oxidativa y que además aumentan la proliferación. Y les quiero hacer acordar lo que les dije al principio de la reprogramación metabólica. Parecían estar sufriendo un cambio metabólico parecido al que describíamos al principio. Y acá me detengo un poquito para darles algo de contexto. Hace tiempo que se sabe ya que existe un acoplamiento metabólico entre, ¿ven acá neuronas y astrocitos? Porque yo acá no lo veo, no sé si la gente... Un acoplamiento metabólico entre neuronas y astrocitos. Acá se representa una neurona, esto está tomado de un trabajo de Magistretti, y acá el astrocito, en que estas células tienen diferencias metabólicas, siendo los astrocitos los que captan en mayor parte la glucosa por la presencia de transportadores de glucosa que tienen, experimentan glicolisis, y en vez de tener una PDH activa que transforme el piruvato en acetílico A e ingrese a la mitocondria, es mucho más frecuente en los astrocitos que el piruvato se transforma en lactato, y el lactato es un aporte a las neuronas que lo toman, lo transforman en piruvato e ingresan, esta sí tiene una PDH activa, ingresan en el ciclo de Krebs y hacen fosforilación oxidativa. Por lo tanto, los astrocitos son fundamentalmente glicolíticos y las neuronas son fundamentalmente oxidativas, ¿no? Hacen la fosforilación oxidativa. Esto ya lo describió Magistretti hace mucho tiempo, y además Bolaños ha contribuido con entender molecularmente por qué esto ocurre, que es porque las neuronas degradan esta enzima, que es la fosfofructoquinasa FB3, que estimula la glicolisis y la degradan continuamente, entonces no pueden hacer glicolisis, y sí. Bueno, todo esto da para también extenderse bastante, pero lo voy a dejar por acá. Lo cual nos llamaba un poco a nosotros la atención, porque si nosotros veíamos que no funcionaba la mitocondria, era como lo normal dentro de los astrocitos, pero los transgénicos todavía tenían una disfunción aún mayor. Y también encontramos en la literatura que hay una diferente vulnerabilidad a la inhibición mitocondrial entre neuronas y astrocitos. Si nosotros bloqueamos la actividad mitocondrial, la neurona muere por apoptosis, no es capaz de sobrevivir si le bloqueamos la actividad oxidativa. En cambio, cuando bloqueamos la actividad oxidativa en el astrocito sobrevive y ni se entera porque, como les decía anteriormente, es fundamentalmente glicolítico. Nuestra hipótesis entonces es decir, bueno, no se muere, pero si disminuye su actividad fosforilativa, la fosforilación oxidativa, de pronto altera su fenotipo, y eso es lo que explica la toxicidad de estos astrocitos. Porque además, como ustedes verán, la red mitocondrial de los astrocitos es bastante abundante, y entonces llamaba la atención que no fuera tan utilizado. Igual tienen otras funciones. Para evaluar eso, lo que hicimos fue muy sencillo: usamos astrocitos wild type e inhibirles la actividad mitocondrial y poner motoneuronas encima de esos astrocitos, y como ustedes ven acá, tanto con el inhibidor del complejo 1 de la cadena mitocondrial, rotenona, como antemicina, que es el inhibidor del complejo 3, provocamos la muerte neuronal en cocultivo. Entonces, ahí fue que nos fuimos armando el concepto de que esta glía reactiva tenía una reprogramación metabólica, en este sentido que les decía al principio, ¿no? De redireccionar el metabolismo energético para proliferar. Y esto es una observación que se ha hecho en las células tumorales hace mucho tiempo por este señor Warburg, se llama efecto Warburg, y fue identificado como en 1930.
las células tumorales son fundamentalmente glicolíticas, aún en presencia de oxígeno, y eso les permite establecer altas proliferaciones, ¿sí? Pero esta reprogramación metabólica no estaba muy asociada, por lo menos en el momento que nosotros empezamos a ver esto, con otros procesos patológicos. Y bueno, y nos adentramos un poco más en este tema. Y entonces encontramos este compuesto que se llama dicloroacetato, que es un compuesto que se utilizaba para revertir el efecto Warburg en células de cáncer. Este dicloroacetato, que está en su fórmula, es un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa quinasa. Esta enzima que les mencioné alguna vez, que es la piruvato deshidrogenasa, alterna su estado fosforilado inactivo y no fosforilado inactivo. Y eso se debe a la combinada acción de una quinasa y una fosfatasa, como muchos otros sistemas. El DCA es bastante específico, porque hay datos que sí lo muestran, en inhibir la PDH quinasa, y por lo tanto, al inhibir esto, yo mantengo la PDH en su forma no fosforilada activa y facilito esta acción, que es el pasaje de piruvato a acetil-CoA. Entonces, cuando tratamos astrocitos con este dicloroacetato y fuimos a medir la fosforilación oxidativa en la mitocondria, estas son, en concreto tratamos las glías aberrantes con DCA. Fíjense, esta es la curva de las glías aberrantes que respiraban muy poquito, ¿se acuerdan? Y cuando las tratamos con DCA, fíjense cómo aumenta la capacidad respiratoria máxima y aumenta el coeficiente de respiración. Y en consecuencia también disminuye la liberación de lactato al medio de esas células, con lo cual vimos que el DCA estimulaba la actividad mitocondrial. Esa fue una buena conclusión, porque dijimos, bueno, estas mitocondrias, porque una cosa podría ser que las mitocondrias estuvieran dañadas de los astrocitos transgénicos, y por más que yo le estimule, pero aparentemente podían recuperar su actividad, por lo menos por estos datos, su actividad respiratoria. Y también el tratamiento de estas glías aberrantes con dicloroacetato redujo su capacidad proliferativa. Esta es la curva que les mostraba al inicio, y esta es la curva que nos daba cuando lo tratábamos con dicloroacetato. Y también reducía la incorporación de bromodioxidilina, que también es otro factor que habla de menor proliferación. Y lo más importante de todo, y que nos resultó bien interesante, es que el tratamiento con DCA revertía la neurotoxicidad de esta glía aberrante. Acá les muestro, en este caso son cultivos puros de motoneuronas. Esta línea punteada muestra la sobrevida obtenida en ausencia de factor trófico, y esto en presencia de factor trófico. Esta es la forma clásica de hacer estos cultivos para ver cómo sobreviven en presencia de factor trófico. Y motoneuronas que están en presencia de factor trófico, pero se incuban con el medio condicionado de las glías aberrantes, fíjense cómo se reduce la sobrevida, y cuando las incubo con el medio condicionado de las glías aberrantes tratados con dicloroacetato, eso no ocurre y se mantienen todavía vivas. Esto lo publicamos el año pasado, es el doctorado de Laura Martínez, una compañera del departamento, del laboratorio. Y después quisimos ver si esa aparición de estas glías aberrantes in vivo que se veían en la médula espinal. Esta es una foto tomada del trabajo de Pablo Díaz, donde muestra que alrededor de los somas de motoneuronas aparecen estas células que coexpresan, además de GFAP, C100-beta, y que tienen esta forma bien característica, aunque no había un marcador específico para ellas. Pero él notaba que esta población celular aumentaba notoriamente a medida que aumentaban los síntomas, y cuando hicimos ese mismo trabajo, nosotros en estas ratitas, cuando empezaban los síntomas, le empezamos a administrar DCA vía oral, y fíjense cómo solamente por 10 días, acá las ven marcadas GFAP está en violeta, y el S100-beta en verde, y se ve blanca la colocalización, y hay una disminución significativa en aquellos animalitos que fueron tratados con DCA. Además, también había una reducción notoria en la reactividad de la microglía y de los astrocitos marcados en general solo con GFAP, como les muestro acá, ¿no? Este es el animal no transgénico, el control, el transgénico sin que solo tomó agua, y esta es la ratita transgénica que fue alimentada, se le administró DCA durante 10 días. También un enlentecimiento en la reducción de las motoneuronas. Acá se marca en estas regiones de la médula espinal, marcamos con nivel las motoneuronas,
¿sí? Esta es la disminución característica del animal con síntomas, porque se reduce notoriamente, y pudimos mantener un poco mejor en los animales, frenar por lo menos la disminución de los somas neuronales. También hicimos un trial en ratones, es decir, un ensayo en ratones con dicloroacetato. Los ratones son más predecibles en el momento que sobreviven con respecto al modelo de rata, que no sabemos bien por qué, pero la rata varía mucho y por eso lo hicimos en ratones. Hicimos estos estudios de sobrevida, estas son curvas de Kaplan-Meier, donde muestra cuando cae la población de machos y de hembras de ratones SOD y cómo el tratamiento con DCA aumentó significativamente la sobrevida tanto en machos como en hembras, que parece muy poquito, pero fíjense, este es el cambio en la sobrevida que ocurre cuando los ratones se tratan con riluzol, que es un antagonista glutamatérgico, que es uno de los pocos fármacos que están aprobados para tratar esta enfermedad, o sea que suele ser bastante significativo. Esta fue la maestría de Ernesto Miquel en el laboratorio, y lo publicamos en el 2012. También esos animales tratados mejoraban la respiración mitocondrial. ¿En cuánto vamos de tiempo? Tenemos, ¿no? Estos animales tratados con dicloroacetato, medimos la función mitocondrial ahora en biopsias, en trozo de médula, porque el animal lo matábamos. Pequeño, ahora en este aparato, con la ayuda de Adriana, pudimos optimizar mucho mejor la medida del consumo de oxígeno, porque lo hacemos en trozos de tejido, que es permeabilizado y que nos permite medir mejor, y bueno, también los ratones tratados con DCA mejoraban el índice de respiración, y también mejoraban un poco, sobre todo hacia el final, la fuerza de agarre en los miembros posteriores, medido por grip strength, con lo cual nos resultó alentador y nos fortalece la idea de que hay una reprogramación metabólica que además que puede ser modulada, ¿sí? Que no es menor, y con eso afecta la muerte neuronal y la progresión de la enfermedad. Entonces, con intención de continuar en este sentido y tratando de ser más específicos, ¿verdad? Porque el dicloroacetato lo damos oralmente y afecta a todas las poblaciones. Pensamos, este sistema que les decía de la PDH y la piruvatoquinasa regula la actividad mitocondrial para hacer este switch metabólico entre glicolisis y fosforilación oxidativa. Entonces buscamos en la literatura y encontramos que esto es parte del trabajo de doctorado de Ernesto Miquel, y son resultados no publicados aún. Encontramos estos no son resultados, estos son de este trabajo, pero más adelante, encontramos que hay diferentes isoformas de PDK que se expresan en los astrocitos y en las neuronas. Hay un montón de enzimas que se expresan de manera diferente en astrocitos y neuronas, pero bueno, ahora nos vamos a centrar en esta. Perdón. Fíjense acá, esto es un Western blot, A son astrocitos, N neuronas. Estas son las 4 isoformas de PDK y las 2 de quinasas de la PDH y las 2 isoformas de fosfatasas de la PDH. Y fíjense que, por ejemplo, la PDK2 y la 4 solo se expresan en los astrocitos. Ven que están ausentes en las neuronas, y sin embargo la 1 está en los 4 y las 3 están en los 4. Entonces, valiéndonos de esta información, dijimos, ¿qué pasaría si nosotros silenciamos solo la PDK de los astrocitos? Y a ver si logramos modificar el metabolismo solo de los astrocitos, porque nuestra hipótesis es que eso ocurre en la glía, pero todavía no estamos totalmente, no tenemos evidencia que sea exclusivo de la glía. Y entonces, Ernesto, ayudando a la tesis de grado de Rosalía Vilarino hace un tiempo en el laboratorio, lo que hicieron fue conseguir silenciadores para la PDK2, y acá en astrocitos, en cultivo, acá demuestran cómo el mensajero disminuye notoriamente, y más importante que eso, cuando hicieron Western blot para la PDH fosforilada, en verde está la fracción de PDH total, estos son astrocitos en situación control, con el indiferente, con un silenciador para PDK1 y uno para PDK2, y ven como la forma fosforilada está ausente solo cuando silenciamos para PDK2 en astrocitos, y esto está cuantificado acá. Después estudiamos la actividad mitocondrial de estos astrocitos con la PDK silenciada, y fíjense que los astrocitos transgénicos, ¿no? Que es lo que suponemos que está la función mitocondrial disminuida,
Y fíjense, estas son las curvas del oxímetro. Esto fue hecho en Seahorse, que es un oxímetro un poco más sofisticado, que el Ouroboros, que vamos incorporando maquinaria, porque se incorpora. Y fíjense cómo acá está la reducción característica que se ve en los astrocitos transgénicos, pero en aquellos que son los azules, tratados con el silenciador de PDK, se recupera la función respiratoria. Y también se recupera la longitud promedio de las mitocondrias cuando las medimos vivas, y que está cuantificado acá, como les mencionaba. Y lo más interesante, además de todo esto, es que cuando co-cultivamos motoneuronas en astrocitos transgénicos y voltaicos silenciados, fíjense cómo acá está la disminución en la sobrevida que les he relatado anteriormente, y cuando silenciamos la PDK2 se recupera bastante, de manera significativa, la sobrevida neuronal, y no así cuando utilizamos el indiferente. Cuando utilizamos con la PDK1 algo se recupera, pero bueno, ahí no se recupera. Entonces, en conclusión, estos resultados nos sugieren que los astrocitos reactivos tienen una reprogramación de su metabolismo energético, lo cual afecta notoriamente la sobrevida neuronal, y que puede ser un blanco para modificar y modular, por lo menos frenar en algo la progresión de esta patología tan complicada. Y ahora, si tenemos un poquito más, les quería mostrar algún otro dato que tenemos ahora en otro tema, en dolor, donde también hay reactividad glial, porque nos parece interesante expandir este concepto, que no es solo vinculado a la ELA, hay otras evidencias en otras neurodegenerativas, pero en una escuela de neurociencia que invitamos a McMahon, que trabaja en dolor, y que insistimos tanto con el dolor y con la reactividad glial que en el dolor, y dijimos con Natalia Lago, que trabaja en el Instituto Pasteur, ¿por qué no intentamos ver si ocurre lo mismo con la reactividad glial del dolor? Y a modo de introducción, acá hay una definición del dolor, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que a veces obedece al daño tisular o potencial, porque el tema emocional también es importante, la nocicepción no es lo mismo que el dolor, hay un componente psicológico importante en esa sensación, y en particular el dolor crónico, que se define como aquel que dura más de 3 a 6 meses luego de desaparecida la causa, y se asocia en particular con reactividad glial en la médula espinal, y hay un aumento en la producción de mediadores inflamatorios que tienen que ver con esa sensibilización de la primera sinapsis que está a este nivel, en el asta anterior, en el asta posterior medular, a nivel de las láminas 1 y 2, ahí hay una potenciación sináptica que en parte explica una sensibilización central que explica ese dolor crónico. Acá les muestro cortes de esta región de la médula espinal, marcado para GFAP, ven, con respecto, en este caso lo que hicimos fue hacer la constricción del nervio ciático, que eso lo hacía Natalia en su trabajo anterior, y lo tenía bien puesto a punto, y una vez que se hace esto, a los pocos días aparece en esta región, que es la primer sinapsis de la vía dolorosa, un aumento en la reactividad, tanto en GFAP como en IVA1, comparado con el lado contralateral, fíjense que es bien notorio. Entonces, en ese contexto y en ese modelo, fuimos a evaluar la actividad respiratoria mitocondrial de las médulas espinales de estos animalitos. Y entonces cuando hicimos un curso temporal para ver cuándo había más reactividad glial, y encontramos que aproximadamente a los 19 días post lesión la reactividad glial era más notoria, y en ese momento sacrificamos los animales, sacamos trocitos de la médula espinal, y medimos los parámetros energéticos mitocondriales. Acá está el estado 3, que cuando agregamos ADP, fíjense cómo disminuye notoriamente en los animalitos que sufrieron la constricción del nervio ciático, y también la capacidad respiratoria máxima. Cuando dijimos, bueno, capaz que acá también lo podemos revertir y ver si se altera, y también tratamos estos animales con dicloroacetato, vimos también que el animalito tratado con el CCI, quiere decir la constricción crónica del nervio ciático, fíjense cómo disminuye notoriamente la fracción fosforilada de la PDH en los animales tratados con DCA con respecto al vehículo,
y acá está cuantificado, y en esos animales tratados con DCA aumentan notoriamente las diferencias. Los que están en azules son los animales tratados con agua, y los que están en rojo son los animales tratados con DCA. Los círculos llenos son los dañados, que tienen la constricción del ciático, y los vacíos son los controles. Esta es la diferencia que les mostré anteriormente. Y los animales tratados con DCA recuperan, tanto cuando agregamos ADP, como en la respiración máxima. ¿Está? Ese tratamiento también redujo la reactividad glial. Acá hay imágenes de acá de donde les muestro, el asta dorsal, mayores aumentos. Me falta la barra ahí, qué vergüenza. Fíjense, la reactividad glial, tanto de astrocitos como de microglía, disminuye notoriamente en los animales tratados con DCA. Y lo que es bastante importante también es que también mejoró el comportamiento doloroso de estos animales. Cuando hicimos termoalgesia en estos animales, estos son los animales controles, esto se grafica el tiempo que demora en sacar la pata cuando yo le agrego una fuente de calor en la patita del animal, como se muestra acá. Y fíjense, este es el animal normal, que no... Acá es como disminuye, perdón, el tiempo que demora en retirar la patita el animal que tiene la constricción del nervio ciático. Y los animales que tienen constricción pero tomaron DCA, fíjense que tiene una posición intermedia, o sea que han mejorado un poco el comportamiento doloroso. Y bueno, con esto que les mostré, yo sacaría estas conclusiones que me gustaría que poderlas transmitir de manera bastante clara, y es la primera de ellas, en lo que tiene que ver con la ELA. Los astrocitos portadores de estas mutaciones asociadas a las células familiares nosotros proponemos que experimentan una reprogramación metabólica, con una disminución de la función respiratoria mitocondrial y un aumento en la proliferación, que eso afecta notoriamente la sobrevida neuronal. Y es relevante el hecho de que es reversible, o sea, el hallazgo de que nosotros lo tratamos y recupera la función mitocondrial, no habla de un daño, o sea, la disfunción mitocondrial en la ELA viene descrita hace mucho tiempo, evidencias morfológicas y funcionales de disfunción. Pero nosotros somos los que mostramos, creo que por primera vez, que podemos recuperar esa función respiratoria y afectar indirectamente la sobrevida neuronal y la progresión de la enfermedad. Habría que probarlo en seres humanos, ¿no? El restablecimiento entonces de la función mitocondrial reduce la toxicidad glial, enlentece la muerte neuronal y atenúa la pérdida de fuerzas en los modelos animales. Y entonces proponemos a la PDK mitocondrial como un blanco terapéutico para revertir la reprogramación metabólica de astrocitos y prevenir la toxicidad. Les mostré también que hay otras situaciones donde ocurre reactividad glial que también se asocian a una disminución de la respiración mitocondrial, y es probable que esta reprogramación metabólica esté presente. Ahora hay datos que la microglía también la experimenta por otros investigadores. Y bueno, y creemos que estos estudios pueden contribuir a desarrollar terapias para modificar la progresión de la ELA y eventualmente otras alteraciones del sistema nervioso central. Los reconocimientos, este es el equipo que trabaja en el laboratorio del Departamento de Histología. Laura hizo el doctorado con la función mitocondrial en las vías aberrantes, Ernesto está por terminar con todo el tema del silenciamiento, Vale Lagos ha trabajado en los modelos de dolor, Soledad Marton es una postdoc que entró hace tiempo y que tiene biología molecular, y estamos haciendo estudios de genómica entre estos astrocitos con la mitocondria inhibida y no inhibida, a ver qué datos sacamos de allí. Bueno, y otros compañeros, Rosalía hizo el trabajo del silenciamiento, Ricardo está trabajando en otros modelos de dolor, con Cristina, y Joaquín se incorporó recientemente. Este es el grupo de neurólogos que trabaja en la policlínica de ELA, con la cual tenemos vínculos, y estamos haciendo algunos estudios en monocitos de pacientes, analizando la red mitocondrial y actividad mitocondrial, a ver si podemos extrapolar algunos de los datos que tenemos en los animales. Eric Piñarski está haciendo su maestría proimbio en eso, y la gente de CEIMBio, Adriana, fundamental para la respiración, para todo lo que es oximetría, y Homero Rubo y Andrés estamos haciendo algún trabajo de lípidos, que todavía no tengo mucho dato para mostrar, y Rafael Radi, que es el responsable. Hugo Pelufo, Natalia y Luis en el Pasteur, siempre hemos colaborado con ellos, y colaboramos también Silvia y Pablo, pobrecito, acá en el IPSE, y la organización de pacientes o de familiares con ELA, que se llama Tenemos ELA, también Laura integra esa fundación,
y hacemos trabajos de divulgación y de reunida de fondos, en fin, con esta gente. Y estas son las agencias financiadoras, ¿no? SIGA, CSIC, Fondo Cliente Estable, y en algún momento la ALSA norteamericana nos financió de algún laboratorio. Y bueno, no sé si me excedí de tiempo, les agradezco la atención, y si alguno quedó despierto, estoy disponible para responder y aceptar sugerencias. Muchas gracias, Patricia. La verdad que aprendí pilas, no tenía ni idea de nada. Muchas gracias. Sí, ahora, ¿qué hacemos? Le damos la palabra al público que está por Zoom, si tienen preguntas. Sí, están todos silenciados, nosotros los silenciamos a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta, nomás que abra su micrófono. No, en el chat no. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, bueno. Aprovechemos. O sea, es increíble que revierta el fenotipo de la mitocondria. Y el DCA, ¿hay opciones de uso terapéutico en humanos, digamos? Bueno. ¿Tóxicos? ¿Secundarios? No, mira, justamente nuestro vínculo con neurólogos viene por ahí, porque el DCA fue utilizado hace mucho tiempo para mitocondriopatías en niños. O sea, ya está utilizado en humanos. En realidad no tiene, como es, viste que es una molécula muy pequeñita, son de lo que se llaman moléculas huérfanas, porque no hay ningún laboratorio que esté, como es de fácil síntesis, que esté interesado en producirlo, y entonces es como compleja el tipo de farmacéutica de esa droga. Tendríamos que hacer algún enlace con algún químico que nos ayudara. Nos contactamos con los neurólogos justamente para ver si podíamos darle dicloracetato a los pacientes, porque es algo que ya ha estado. Se discontinuó porque daba una neuropatía periférica cuando se daba en dosis muy altas. Hay un investigador, Michelakis, que trabaja en Canadá, que ha administrado dicloracetato en pacientes que tienen gliomas y refractarios que no obedecen a ningún tratamiento. Y hay un Science Translational Medicine publicado con DCA, donde él encontró que disminuía notoriamente el tamaño de los gliomas en los pacientes tratados con dicloracetato. Y si ven, hay mucha literatura en cáncer, sobre todo no muy académica, más bien como de circulación de agrupaciones pacientes, en fin, cosas así. Por esta falta de respaldo farmacéutico que tiene esta droga. Pero sí, nos acercamos a trabajar con ellos y a partir de eso hemos hecho otros proyectos, pero nunca logramos verificar o concretar el poder darle a estos pacientes. Nos estamos entusiasmando más ahora con el silenciamiento de la PDK, porque hay mucho dato en ELA, en la Gordon Conference del año pasado, se han silenciado en pacientes con virus nomás, se le inyectan y le silencian, por ejemplo, la SOD mutada y el LETESEN en la progresión de los animales, de los pacientes. Entonces, nos estamos enfocando como para ese lado, para ver si, más que usar el DCA en particular. Ahora que mencionaste la SOD, esa SOD mutada, ¿no es pérdida de función? ¿Es un cambio? No, sabés que sigue teniendo la función antioxidante. Aparentemente adquiere una nueva función. Hubo un gran boom de estudio de esta SOD mutada en los 90 cuando se descubrió, y su poder antioxidante no se pierde, aparentemente. Y de hecho, hay animales que sobreexpresan la SOD wild type y no generan alteraciones motores. Fue un modelo que se utilizó para síndrome de Down, por ejemplo, de la sobreexpresión de la SOD wild type. Pero sigue teniendo actividad antioxidante. Aparentemente incorpora nuevas funciones que no está claro si es una agregación diferente y genera agregados que son los que determinan alteraciones del transporte exoplásmico, la difusión mitocondrial, porque se ha encontrado dentro de la mitocondria, a pesar de que la SOD la que se altera es la citosólica, no la mitocondrial. Dentro de la mitocondria. La SOD mutada se acumula en la mitocondria, se acumula en los axones y altera el transporte exoplásmico. ¿Qué me había preguntado? No, eso, sí. Había asumido que era una SOD pérdida de difusión. función. No, aparentemente no. Que no.
Y esto tiene que ver, todos nuestros resultados también tienen que ver con la capacidad hay una función muy importante de los astrocitos y de la glia en general, que es la función antioxidante, o sea, son las células que sintetizan glutatión, acumulan y se lo proporcionan a las motoneuronas. Y nosotros en el dato del silenciamiento, cuando silenciamos NRF2, que es uno de los factores que estimulan la síntesis de un montón de enzimas antioxidantes, ahí se abole totalmente el efecto protector del silenciamiento de la pelica, eso no se lo mostré. Pero y además nosotros tenemos datos que con antioxidantes revertimos también el fenotipo neurotóxico de los SOD, y que se activa en RF2, hay todo el trabajo de doctorado de Marcelo Vargas acá en el IPSE hace tiempo, silenciando en RF2 y viendo el papel de ese factor de estímulo de enzimas antioxidantes. Tenemos una pregunta de Cecilia Escorza. Cecilia, si querés activa tu micrófono. Sí, no sé si me escuchan. Sí, hola, sí. Patricia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, Ceci? Hola, Patricia. Bien. Patricia, quería saber si ustedes han evaluado la posibilidad de testear en su modelo de ELA el efecto terapéutico de los cannabinoides, como cannabidiol o cannabigerol, porque está descrito su capacidad antiinflamatoria, analgésica, neuroprotectora, antioxidante, o sea, es como que a medida que fuiste avanzando en las diapos, empecé a ver que tienen que tener un poder terapéutico o un efecto preventivo o de reversión de alguno de los fenómenos. Hay pacientes que los toman y dice que mejora su espasticidad, o sea que debe tener, sí. Y bueno, tenemos que hacer el estudio. Bueno, ¿tienen el modelo? No, nosotros no hemos hecho, no entramos en ese tema. De hecho, hay un trabajo, no en ELA, pero de Bolaños, que es un crack que trabaja en astrocitos en neurona, que tratan con cannabinoides y mejora la función respiratoria de astrocitos en un modelo de isquemia, creo que era, no me acuerdo bien, después te paso el paper. Incluso él hace un estudio buenísimo que es los agregados de los complejos en la membrana mitocondrial interna. Él mostró que el agregado de complejos en la membrana mitocondrial interna es diferente en los astrocitos que en las neuronas. Cuanto más separados geométricamente estén topográficamente estén en la membrana mitocondrial interna, la fosforilación oxidativa es más lenta y genera más estrés oxidativo, y por eso los astrocitos tienen menos fosforilación oxidativa, generan más estrés oxidativo que estimula la formación de oxidantes. Y muestra que las motoneuronas, en cambio, están mucho más empaquetados, mucho más eficiente el transporte de electrones, y muestra que cuando trata los astrocitos que tienes con cannabinoides, acumula los complejos, mejora la función respiratoria. Te lo voy a pasar, creo que es no sé si es un Science o de estos paper top que saca esta gente. Bien interesante, pero habría que probarlo, ¿sí? Como no. Bueno, te escribo y hablamos, porque Dale. En realidad, nada, hay pila de cosas que ya están hechas, sobre todo en el trabajo que está haciendo Carol y en sus células, y está viendo cosas re interesantes. Y aparte hay mucha literatura, sobre todo como antiinflamatorios y en dolor y como neuroprotectores, seguro que funcionan. Pero quería saber si habían evaluado en el modelo ustedes o han, no sé. No, lo único que habíamos empezado... Natalia también participa en un proyecto de cannabis, por eso te preguntaba si lo habían hablado o no les da la vida para testear todo. Hablamos pila de cosas, pero viste cómo es esto de hablar, hacer, eso. No, sí. Natalia lo está ensayando más bien en dolor, si mal no recuerdo, y en algo de autismo. Con el tema de los cannabinoides sí lo hemos hablado, pero nunca, es más, Laura, que está muy cercana a los pacientes y a la policlínica, hay muchos pacientes que le preguntan, algunos los usan y les sirve para espasticidad. Yo sé que a ella le interesa notoriamente el tema, y bueno, sí, hay que Bueno, conversamos cuando quieran, podemos elaborar. Bueno, que hable Laura, capaz que comente algún... Laura, sí, estaba hablando recién Laura por el chat. Hablamos, Laura, sí, más bien. Nos ponemos en contacto. Gracias, Fata. No, de nada, las órdenes. Aparte, el CBD que ya se usa en Sí. otras
en otras patologías está probado, si fuera por ese lado, pero bueno. Sí, sí, hay que buscar también, de pronto hay alguna cosa hecha sobre motoneuronas, o no sé, hay que buscar. Seguro que hay, pero en el modelo específico de ustedes es probable que no haya nada, por eso les preguntaba. Sí, 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 por ejemplo, en la epilepsia refractaria, que eso se Sí. debe en la base molecular o celular de esas... son espasmos. sí, son como aumentos de glutamatérgicos, ¿no? De controlados, no sé, la verdad que no. Es un poco diferente, porque además es más bien de Es un neurodegenerativo, ¿no? otra causa, sí. No tengo ni idea. Sí. Yo preguntaba si a nivel celular podría tener algo que ver o nada. No, capaz que sí, no sé, tenía que estudiar. Porque ahí hay muchos estudios hechos. Sí, sí, sí. Re lindo. Ay, yo tengo una pregunta, Pata. Ay, ¿quién es esa? Laura Quintana. ¿Cómo andás, Laura? Y después, Muchas gracias, me encantó tu charla. gracias. Me llamó, mira, en la primera parte de tu charla, cuando mostraste las gráficas de cómo, creo que era el modelo ratón, cómo mejoraba la sobrevida con DCA en comparación con los tratamientos que ya estaban aprobados para humanos, ese fue en el único lugar que yo registré que se fueron machos y hembras. Sí. Te quería preguntar, porque yo, ahí va. Y entonces, quería preguntar si había alguna dimorfismo sexual en la sensibilidad en este sentido, o si, no, porque no me doy cuenta por las gráficas, o si en realidad no hay ningún tipo de dimorfismo y fue... No, sí, fíjate si vos te ves la edad promedio de muerte de los ratones Sí. machos, que es 120, en cambio las hembras viven más. En esta cepa de ratón, te voy a contar, porque ahora, más recientemente, compramos una cepa que se manifiesta más tardíamente, porque es la que tenía Emiliano y Luisa en el Pasteur, porque tiene un desarrollo de una enfermedad más larga, y en este acabamos de hacer un trial porque nos pagó un laboratorio para otra cosa, y no hay diferencias entre hembras y machos. O sea, es complicado. Incluso cuando la mayoría de la gente cuando hace trials usa solamente las hembras, porque los machos los usa para replicar la colonia. Entonces, lo que sí está consignado en esta cepa en particular del ratón, que tiene una denominación que nunca me la acuerdo de memoria, es que hay diferencias en la sobrevida entre machos y hembras. Nosotros cuando hicimos este paper lo discutimos porque hay datos de que el estrógeno estimula la actividad mitocondrial en general, y le hicimos un palle ahí en la discusión al respecto, pero no verificó, o sea, cuando medimos la actividad mitocondrial mejoraba igualmente en las hembras y en los machos y no encontramos una diferencia, la actividad mitocondrial en la médula espinal, ¿no? En este trabajo. Bárbaro. Pero sí, hay que explorarlo. De hecho, mirá, ahora en el tema de dolor, que estamos imponiendo otro tema de dolor, casi todo lo publicado en dolor es en machos exclusivamente. Y la población femenina es la que estadísticamente sufre más el dolor crónico, o sea que amerita estudiar también en población femenina, y bueno, estamos pensando y vamos a incorporar, con Natalia justo hemos hablado de eso, y vamos a incorporar hembras en ese estudio. De esto no sé, de ELA no sé mucho más. Es verdad que es una enfermedad más frecuente en hombres que en mujeres, la ELA en particular. De las neurodegenerativas, creo que casi todas, salvo la esclerosis múltiple, que es más frecuente en mujeres, las otras son más frecuentes. La ELA en particular es más frecuente en hombres que en mujeres. 2-1. No sé, no te contesté, no tengo No, mucho... está bien, está perfecto, era eso. Muchas gracias. No, de nada. Miguel. Una era en los chicos normales que estaban tratados con fenómeno aumentaba la predilección. Bueno, vos sabés que no lo medimos, lo intentamos con BRD1 y nos dio muchas diferencias, y no, sí, pero es importante lo que vos decís, sería concordante con lo que venimos postulando. Lo hicimos a tiempos cortos, lo hicimos hace relativamente poco y no nos dio, con BRD1 lo hicimos nomás, tenemos que hacerlo de la misma forma que hacíamos a lo largo de varios días, y bueno, nuestro laboratorio es un poco lento para concretar todas las cosas. Y no sabemos, pero es un buen dato que tendríamos que volver a visitar. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque
el micrófono está ahí. Él preguntó si en los astrocitos normales que inhibimos las mitocondrias aumentaba la proliferación. Nosotros hace tiempo, durante la tesis de Mandy Galdeman, una compañera que está en Estados Unidos, pero que hizo la maestría con nosotros, evaluamos eso, hicimos estudios medio rápidos con BRD1, no nos dio grandes diferencias, entonces lo dejamos. Pero no lo hicimos de manera más sistemática como hicimos nosotros, de ir levantando células a hacer un curso temporal del estímulo. Y no lo tenemos. Y pues, el lactato en cantidades medio excesivas, ¿podría ser muy tóxico o por ahí no va el efecto? Bueno, ¿qué hago? Miguel preguntó si el lactato en producción excesiva podría ser neurotóxico. Está bien lo que decís, porque si yo le cambio la mitocondria al astrocito, estaría aumentando la liberación del lactato en medio. El grupo de Magistretti y otros investigadores sostienen, aunque hay controversias, de que el lactato es un aporte del astrocito imprescindible para la neurona para que retome la actividad de fosforilación oxidativa. Y en este caso yo lo estaría disminuyendo. Aparentemente el dato in vivo, que no medimos lactato in vivo, lo medimos en cultivo, muestra que las motoneuronas sobreviven un poco más y hay más fuerza motora. Tendría que medir lactato en medio del espinal de manera... intentamos alguna vez hacer una colaboración con Felipe Barros, que en Chile, en Valdivia, tiene sensores moleculares para medir in situ oxígeno, lactato, glucosa, y no lo concretamos, no por falta de esfuerzo de él, sino nuestro, que no hace. Pero sí, habría que medirlo y en realidad no sabemos. Incluso Magistretti tiene todo un cuerpo de resultados actuales, recientes, de que el lactato es un estímulo importante y que puede afectar notoriamente si falta el comportamiento de ratones, la actividad en el hipocampo. El exceso de lactato. Claro, el exceso lo que haría es modificar el pH y no sé. Puede que sí, quizás. Y también una última pregunta. Dale, todas las que quieras. La hipoxia podría generar también un cambio de programación metabólica, no sé si por ahí podría ser... Sí, bueno, hay evidencia de que en la ELA hay alteraciones vasculares, hay hipoxia. Aquí, perdón, Laura Martínez dice que el lactato en exceso es proinflamatorio. Ahí va, bueno, bien, gracias Laura. ¿Qué te estaba diciendo? Que en hipoxia, que en la ELA hay datos de que hay hipoxia, de hecho se activa el GIS. Nosotros tenemos un cuerpo de resultados que cuando aumenta el VEGF, también por estímulo de hipoxia, o sea, hay evidencia de que hay cierta hipoxia. Hay otra compañera en el laboratorio que es Eugenia, que está estudiando el funcionamiento de los pericitos en la barrera, en la unidad neurovascular en estos animales, y está encontrando algunas alteraciones. O sea que sí, claro, la hipoxia puede ser un estímulo crónico que determina, porque además la reactividad glial y la disfunción mitocondrial se describen en biopsias humanas y en los animales incluso antes de detectar la muerte neuronal. Entonces, como que no está claro qué es lo que gatilla el inicio de esta muerte neuronal, seguramente sean un montón de cosas y que después terminan teniendo una presentación clínica similar. De hecho, la patología humana se presenta con una gran diversidad de presentaciones, valga la redundancia, ¿no? Hay distintos inicios, y lo que es impactante, y lo escuchamos mucho en los neurólogos, es que, por ejemplo, empieza con alteraciones de un miembro superior, y después la enfermedad progresa en esa misma región, o sea, va incorporando el déficit motor en los músculos aledaños al que empezó el síntoma. No es que empiece primero de origen vulvar y después la piel. Y esa idea de contagio de los cuerpos musculares donde están las neuronas que los inervan, a nosotros nos ha fortalecido esta hipótesis, porque por aquello que le decíamos que si no anda la mitocondria se muere y chau, pero el astrocito queda y modifica, y es probable que las motoneuronas vecinas afecte la interacción, la antioxidancia, la actividad metabólica, y propague este fenómeno de muerte que progresa a lo largo de determinado tiempo. Entonces, estas evidencias nos fortalecen en la hipótesis, no la podemos
sellar, pero bueno, en eso vamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la invitación y a las órdenes para... Bueno. CBD, arriba CBD. Bueno, vamos a ver con Cecilia. Cecilia nos tiene que drogar a todos. CBD no droga. Aclaremos los campos. Bueno, está, sí, sí. ¿Vieron?